Cámara remite al Senado proyecto que amplía protección de integrantes de la comunidad escolar. Sala despacha proyecto que previene el ciberbullying en establecimientos educacionales. Cámara aprueba endurecer sanciones para proteger a profesionales de la educación y la salud. Sala de la Cámara aprueba proyecto que modifica penas de inhabilitación. Cámara despacha ley reconocimiento legal a pueblo afrodescendiente chileno. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. En esta oportunidad, capítulo resumen con parte de las informaciones más relevantes acontecidas aquí en la Cámara de Diputados durante este mes de marzo. Iniciamos contándoles justamente que la Cámara remitió al Senado el proyecto que amplía la protección de los integrantes de la comunidad escolar. El texto define que el resguardo de la convivencia escolar debe considerar deberes de actuación de los establecimientos educacionales, mandatándolos a desarrollar instancias educativas respecto de la violencia en todas sus formas. En condiciones de ser visto por el Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Educación con el objeto de ampliar la protección de los integrantes de la comunidad escolar frente a hechos de violencia. El texto, según explicó la diputada Camila Vallejo, autora de la moción, define que el resguardo de la convivencia escolar debe considerar deberes de actuación de los establecimientos educacionales, mandatándolos a desarrollar instancias educativas respecto a la violencia en todas sus formas, dirigidas a todos los integrantes de la comunidad escolar y a disponer de procedimientos y mecanismos que aseguren la protección de las víctimas de violencia y garanticen imparcialidad, privacidad y seguridad. Lo que busca es establecer concretamente los deberes de actuación de los establecimientos educacionales ante estos hechos de violencia, sin perjuicio de los deberes legales que tienen de denunciar delitos, las autoridades, en este caso un director o directora de escuela o los profesores. Establece procedimientos, o sea, que haya una actualización de los manuales de convivencia, de los reglamentos internos que aseguren explícitamente los derechos, la privacidad, por ejemplo, el debido proceso ante casos de violencia, tanto para la víctima como para el victimario. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de ciberbullying, cuando el victimario es un menor de edad, es necesario también reparar a aquellos niños porque la violencia que ejercen probablemente ya la vivieron anteriormente ellos como víctimas. Y que todos los procedimientos tengan un enfoque obviamente correctivo, pedagógico y no solamente de punitivo. Entre sus normas, el proyecto indica que cada establecimiento dispondrá de procedimientos objetivos establecidos en sus respectivos reglamentos internos que aseguren la protección de víctimas, victimarios y cualquier afectado por actos de violencia escolar, diferenciados para cada estamento de la comunidad educativa, con especial énfasis en evitar la revictimización. Estos procedimientos garantizarán la imparcialidad, privacidad y seguridad de las personas involucradas, sin perjuicio de la obligación de denunciar penalmente que define la ley vigente para los casos que corresponda. Y seguimos en informaciones relacionadas con el tema anterior, acá en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa, porque les contamos que la Cámara, con un respaldo unánime de 150 votos, despachó al Senado el proyecto que, a través de la fusión de 3 mociones parlamentarias, intenta mejorar la prevención del acoso escolar, sobre todo a través del ciberbullying. Cualquier tipo de agresión u hostigamiento, difamación o amenaza a través del envío de mensajes, publicación de videos o fotografías en cualquier red social, medios tecnológicos e internet realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante será entendido como ciberacoso. Así lo establece el proyecto que fue aprobado unánimemente en la Cámara y que fue promovido por la diputada Marcela Hernando y Jaime Belolio. El ciberbullying es solamente la traducción por medios tecnológicos de un cambio societario en el cual la violencia, el desprecio por el otro, el no importarnos qué pasa con el otro después de nuestras acciones, están dando como resultado problemas de autoestima en los jóvenes que los van a dañar permanentemente para el futuro. No es necesario que haya una persona que tenga una superioridad física sobre el otro. Segunda cosa que también es importante, no es necesario que sea repetido.
El bullying es algo que es repetido constante en el tiempo. En el caso del ciberbullying no es necesario que sea repetido, porque basta con publicar algo una vez en una red para que esté amplificado. Entonces la repetición es simplemente el publicarlo, la cantidad de personas que lo ve es mucho más grande. Y por lo mismo es que puede producir mucho más daño que si esto fuera un golpe en la cara. Y entonces, como lamentablemente hemos conocido casos, han llevado inclusive al suicidio. La propuesta señala que los establecimientos educacionales deberán contar con planes de gestión sobre convivencia escolar e incorporar un protocolo preventivo de estas conductas y medidas reparatorias para la víctima y su familia. Así lo señaló el diputado Diego Chalper. Empodera al encargado de convivencia escolar, lo obliga a generar un protocolo para las situaciones de abuso y ciberbullying, y en la eventualidad de que no haya ese protocolo, empodera al Ministerio de Educación para hacerlo, y por lo tanto obviamente ahí hay un rol muy importante en materia de cómo el encargado de convivencia escolar se hace cargo de eso. El plan de gestión de convivencia escolar deberá incorporar un protocolo preventivo de conductas constitutivas de acoso y ciberacoso escolar que sirva de base para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones. Para la diputada Cristina Girardi, si bien esto es un avance, es necesario seguir trabajando para llegar a la raíz del problema. Si nosotros realmente queremos erradicar la violencia, tenemos que cambiar la forma de concebir a los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que cambiar la forma de concebir la educación como un proceso no que hace competir a los niños, no que los define como un número, ¿ya? Sino que los entiende como seres humanos con dimensiones complejas sobre las cuales hay que desarrollar. La norma señala también que es deber del establecimiento educacional colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil cuando se detecte un caso en el lugar, aportando todos los antecedentes relevantes con los que se cuente. Y seguimos en este ámbito porque la Cámara de Diputados durante este mes aprobó también una moción que busca proteger a los profesionales de la salud y la educación. Esto frente al gran aumento de agresiones en su contra registradas en el último tiempo. La iniciativa, enviada a segundo trámite al Senado, se orienta específicamente a quienes prestan servicios en establecimientos prebásicos, básicos y medios y a los funcionarios de los servicios de salud. Por la unanimidad de 149 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la moción que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones por agresiones en contra de profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y también a funcionarios de los servicios de salud. Así lo manifestaron uno de sus autores, el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, y la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. Por ejemplo, Carabineros tiene un tratamiento especial desde el punto de vista penal. Los señores fiscales tienen un tratamiento especial. Lo mismo queremos para los funcionarios de la salud y de la educación. Y lo que propone es una modificación al Código Penal aumentando en un grado, ¿no es cierto?, las sanciones que hoy el Código Penal contempla para agresiones, dependiendo del tipo de agresión y de la lesión producida, ya sea esta leve, grave o gravísima. Todas se aumentarán en un grado, de tal manera que lo que le queremos decir a la sociedad, y especialmente a quienes ven como normal agredir a un profesor o a un funcionario de la educación con ocasión del cumplimiento de su labor, que basta, que hoy día no va a ser gratis y al contrario va a ser fuertemente penalizado. Le fuimos a pedir al ministro una urgencia con respecto al Senado porque queremos pronto una ley, porque se siguen golpeando los trabajadores de la salud pública de este país, en especial a quienes trabajamos en los centros de atención primaria. De Erika Magallanes, todos los días nos agreden a un funcionario, ya sea médico o conductor, y eso no puede seguir ocurriendo. No son los usuarios en este país quienes se han apoderado de la violencia en los centros de salud y en los hospitales, es la delincuencia. Los narcos, los ajustes de cuenta llegan a los servicios de urgencia y como de repente en este país estamos en un país que no sé qué pensar, ahora son los delincuentes los que quieren diagnosticar o que no les parece una prescripción que da un médico y agreden cuando consideran que no es lo que ellos querían. La propuesta parlamentaria consigna que el que hiera, golpee o maltrate de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimento que prestan servicios en establecimientos educacionales prebásicos, básicos y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él será castigado, dependiendo de la lesión, con penas que oscilan entre presidio mayor en su grado medio, es decir,
10 años y un día a 15 años y multas de 11 a 20 UTM o prestación de servicios en beneficio de la comunidad. El diputado RN Jorge Radke, junto con apoyar el proyecto, manifestó su satisfacción porque al endurecer las penas se inhibirán este tipo de delitos. El hecho de aumentar las penas protege claramente, en este caso, a la víctima y protege también al proceso educativo y de salud. Y me alegra mucho que diputados que son autores de este proyecto, diputados que han manifestado su voto favorable, han cambiado de criterio cuando años atrás señalaban de que el aumento de las penas finalmente no disminuía la delincuencia, que el aumento de penas finalmente no protegía a las víctimas. Y hoy día este cambio de criterio me alegra mucho porque abre la puerta para que el día de mañana también se puedan presentar otras iniciativas que endurezcan las penas para disminuir la delincuencia en nuestro país. La iniciativa, aprobada conforme al texto propuesto por la Comisión de Constitución, pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. Y la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que modifica las penas de inhabilitación. El objetivo de esta iniciativa es robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación contempladas en casos relacionados con delitos sexuales contra menores. La iniciativa refuerza el deber de los jueces de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que corresponde imponer. El texto además unifica el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas, eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más de 14 años y víctimas menores a esa edad. El diputado Luciano Cruzcoque explicó los alcances de esta iniciativa. Todas las sentencias ejecutoriadas a personas que hayan cometido delitos contra menores, ¿verdad? Se señala expresamente en la sentencia que va luego al registro civil, de manera tal que se pueda llevar un registro que realmente dé cuenta de personas que tienen inhabilidades perpetuas de por vida para trabajar con personas que han cometido delitos contra la infancia en particular. Y eso era muy importante también hacer ciertas reformas en la ley de educación, ciertas reformas también en la ley de transporte que regula el transporte para pasajeros menores de edad o pasajeros escolares. Y eso es lo que básicamente hace esta ley, que se aprobó con unanimidad tanto en la sala como en la comisión. Una iniciativa que será más explícita a la hora de evitar que personas que han cometido estos delitos con menores puedan acercarse a ellos. Y que va a permitir una mayor claridad y ser más explícito precisamente en que personas que han cometido delitos y que están condenadas con sentencias ejecutoriadas contra los menores no puedan volver a trabajar con menores o en establecimientos educacionales o, por ejemplo, en tareas de transporte escolar. Me parece que es un muy buen avance y que se explica también razonablemente que estos delitos finalmente sean perpetuos y que esas personas no puedan acercarse nunca más a los niños, básicamente. La sala respaldó por 149 votos a favor una indicación presentada por el Ejecutivo que señala que en diciembre de cada año el Ministerio de Transportes remitirá al registro civil una nómina de los conductores y acompañantes que figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares para consultar si presentan anotaciones en el registro seccional de inhabilitaciones del Ministerio de Justicia. Y seguimos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos ahora que la Cámara despachó a ley el reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente chileno. La corporación aprobó además una propuesta que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selknam, Wonas y Aoniken o Tehuelches y autoriza a erigir un memorial en su honor. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, quedó el proyecto que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, luego que la Cámara aprobara los cambios realizados por el Senado al texto ratificado en el primer trámite. La iniciativa define a este grupo de personas como aquellos chilenos que comparten la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX
y que se autoidentifiquen como tal. La propuesta, aprobada en forma unánime, fue valorada por los legisladores de todos los sectores y en particular por los diputados Luis Rocaful y Nino Bartolu, representantes de la región de Arica y Parinacota, que concentra principalmente esta población. Este es un proyecto que reconoce a los afrodescendientes como pueblo tribal. Si bien es cierto que no es un pueblo originario, sin embargo es un pueblo que ha conformado, que ha construido y que es parte de Chile, es parte de nuestro país. Y en especial parte de una región tan importante como la región de Arica y Parinacota. Por tanto, es de justicia reconocer y hacer un país más justo, y reconocer lo que han aportado, lo que han hecho, su existencia, su identidad. Es un proyecto simple, no lleva más, es un reconocimiento que está censado, que saber cuántos son, que ya está en cierta medida involucrado el censo, pero indudablemente que la alegría que ellos imparten cuando salen en la calle, miles de personas con sus trajes, con sus atuendos especiales, su música, sus tambores, alegran la vida a los ariqueños y de verdad que bien vale la pena que sea reconocido como organización. La comunidad afrodescendiente chilena se manifestó muy feliz con este reconocimiento y valorización de su etnia y tradiciones, que Marta Salgado, presidenta de la ONG Oro Negro, pasó a detallar. Bastantes tradiciones, las más importantes son las cruces de mayo, que tienen más de 250 años, el baile de morenos, también tenemos el carnaval afro, que es el ño carnavalón, que hemos estado en este mes festejando. La propuesta también destaca el necesario respeto y promoción por parte del Estado del patrimonio cultural y material de los afrodescendientes, al tiempo que les otorga el derecho de consulta indígena cada vez que se prevea dictar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. La Cámara también aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selknam, Huonas, Yaonikenk o Tehuelches. La diputada Sandra Mar resaltó la importancia de esta iniciativa y explicó los fundamentos que la llevaron a sumar su voto favorable al de otros 113 legisladores. Por el reconocimiento que corresponde a los pueblos de mi región de Magallanes y otra por la forma en que fueron salvajemente muertos, incluso cobrándose por cada uno de los muertos de aquella época. La diputada Emilia Nullado lamentó la pérdida de estas dos etnias originarias y remarcó la necesidad de aunar esfuerzos para que ello no vuelva a ocurrir en el país. A través de la diversa colonización ellos fueron exterminados, por lo tanto aquí lo que hubo fue un genocidio y de los cuales el Estado chileno al día de hoy no ha logrado escribir la historia ni repararla. Así como le ocurrió a este pueblo, a estos dos pueblos que han desaparecido, pues así también gran parte del territorio mapuche ha habido una gran pérdida de la tierra, de la usurpación y han sido también a través de la represión. Y eso no puede seguir ocurriendo. Junto al citado reconocimiento, la iniciativa permite erigir un memorial en la comuna de Porvenir, región de Magallanes, destinado a recordar sus principales rasgos culturales y perpetuar su memoria para las futuras generaciones. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición resumen de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que estas noticias están siempre disponibles para descarga en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.